on national radio. We are seeing various terrorist attacks on federal government, and also the New York Trade Center, the World Trade Center in 2002. Las gemelas también son expertas en lo que significa crecer con ese don y en cómo esa capacidad mental puede llegar a ser una carga. La gente nos considera afortunadas por todo lo que nos pasa, pero no tienen ni idea. Nadie querría algo así. Nuestras vidas fueron un tormento. Quieren el don, pero no lo que eso conlleva. Para ellas lo que conllevaba era una larga lista de enfermedades que iban desde la artritis al cáncer. Creen que estas fueron causadas por explorar constantemente las energías negativas de otras personas. Ahora Terry y Linda padecen fatiga crónica y alergias que las debilitan. Las alergias son muy comunes entre niños psíquicos de todo tipo. Nosotras éramos muy alérgicas al polvo, a los gatos y al perfume. Sí, al polen, a las gramíneas, Al tabaco. Sí, tomamos muchas píldoras para las alergias. Pero para las gemelas psíquicas también hay un lado positivo, una recompensa por desarrollar su don. Terry y Linda han dado con su propia versión de lo que se conoce como escritura automática. La escritura automática consiste en que la mano se mueve sin una dirección consciente por una hoja y escribe información que es imposible que uno sepa. Es algo así. La mayoría de la gente no puede leerla, pero nosotras sí. Parece una especie de manuscrito medieval. Utilizan la escritura automática como medio de ver el futuro. Las cosas que han predicho son impresionantes. Afirman haber visto otra tragedia en 1997. La muerte de John F. Kennedy Jr. Lo dijimos justo tras la muerte de Lady Di. JFK va a morir en una avioneta. Sabíamos que sería el próximo y un par de años después murió. Al principio me parecía increíble, pero con el paso del tiempo han acertado muchas cosas. Lo cual era mucho más sorprendente teniendo en cuenta su procedencia. Crecimos en una pequeña ciudad de Pensilvania donde nadie sabía que era un psíquico. Tampoco nosotras lo sabíamos, y eso hizo que fuera especialmente difícil entender nuestro don. Sus padres son artistas, Jane y Philip Jamieson. Philip es famoso y sus acuarelas cuelgan en museos y colecciones de todo el mundo. También tienen un hermano, Flip, 2 años mayor, que no tiene ninguna capacidad especial. Desde niñas, a Linda y a Terry les ha gustado pintar y dibujar de un modo que pudo haber anunciado su posterior carrera de videntes. Tanto Linda como Terry parecían dibujar automáticamente. Hacían gran cantidad de figuras pequeñitas. Tenían una gran inspiración para la pintura. En la escuela primaria East Bradford, en Westchester, Pensilvania, las gemelas eran inseparables. Estaban destinadas a permanecer juntas el resto de sus vidas. No necesitan a nadie más. Creo que sabían lo que pensaba la otra y se conocían tan bien que casi eran una misma mente. Nos comunicamos telepáticamente desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Todo era telepático entre nosotras. Sin embargo, eso no es nada raro en gemelos, aunque ser videntes sí. Éramos muy jóvenes cuando nos dimos cuenta de que no éramos como el resto de los niños. Terry predijo exactamente el número de caramelos de un tarro en una fiesta del colegio. Creo que eran 537. Ella lo adivinó y solo tenía 6 años. Recuerdo que estaba completamente segura del número de caramelos que había en el tarro. Fue fácil. Pero también recuerdo que me sorprendió haberlo acertado. A medida que crecían, Terry y Linda tenían amigos imaginarios. También veían entes espirituales. Eran como alienígenas o reptiles. Sí, eran como energías de otro mundo y nos asustaban. Pero nunca se lo contaron a nadie de su familia.
tampoco habría importado. Ninguno habría sabido de lo que hablaban. Era muy diferente a todo lo que habíamos experimentado en nuestra vida. Nunca hemos tenido nada que ver con la evidencia. Incluso los típicos juegos de niñez se convertían en algo muy diferente cuando jugaban Terry y Linda. Nos encantaban los peluches, pero para nosotras tenían espíritus reales. Sí, estaban vivos. Nos parecían reales, sí, animales de verdad. Pero al alcanzar la adolescencia y asistir al Instituto Henderson, dicen que su salud empezó a deteriorarse. Sentíamos, era mucho más que la mayoría de la gente. Captábamos la negatividad, la tristeza, la pena y la ira de todos los demás. Aún así, se graduaron en arte y se convirtieron en artistas de otro tipo, en actrices. Siempre nos han considerado algo extrañas y nosotras explotamos eso. Nos vestimos iguales y hablamos del mismo modo porque consideramos que nuestra vida es como una obra artística, una continua obra de arte. Pero a medida que se acercaban a la treintena, el impulso de convertirse en videntes profesionales era demasiado fuerte para ignorarlo. A pesar de que la escritura automática es algo innato en ellas, el resto requiere mucho trabajo y práctica. No es algo que nos salga inconscientemente. Hemos tenido que escribir y practicar mucho. Veíamos programas sobre crímenes en televisión e intentábamos resolverlos, averiguando quién, dónde y cuándo, dónde se encontraría el cuerpo, cuál era el nombre del criminal y su descripción física. Ahora su don psíquico le resulta fácil de utilizar, como en esta lectura que hacen para una mujer llamada Elisa. You had a past life in India, by the way. In the 7th century, you were a yogi. And you were in the Brahmin caste also, in another life in India. Did you have a sense of that? Yeah, well, I Connection with India? practiced Buddhism for many years, and I'm a yogini. so did we. I teach yoga, and Wonderful. Para hacer este trabajo psíquico antes tuvieron que aprender a proteger su salud. Una persona tuvo que darnos clases de higiene psíquica y enseñarnos a protegernos con luz blanca y dorada, para no absorber el sufrimiento de la gente. Con solo una lectura acabábamos por los suelos. Ahora trabajan y viven juntas. Un temprano matrimonio de Terry acabó en divorcio.